Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Miércoles 12 de agosto, como siempre a las 11:30, Ciberlegal a través de txsplus.com. Hoy día vamos a ver un tema siguiendo con la serie que comenzamos a partir de agosto. Hoy día ya el segundo miércoles de agosto que nos toca ver. Vamos a continuar con esta historia. Recordarán ustedes, el miércoles pasado hablamos de este manual que llegaba empastado con esta venta que se hacía del servicio respecto de este compliance que exigía un supuesto certificado, que ese certificado ya no existía desde la modificación anterior que había introducido la ley de delito económico, y eso obviamente tiene consecuencias. Hoy día cuando nos sentamos ya en la mesa de este directorio, en la mesa de esta empresa del fundador familiar, ¿cierto? Que dice, bueno, ¿qué es lo que continúa ahora? Ya decidimos bien a través de esta pregunta que hizo la ingeniera en la sesión de directorio, en donde le parecía sospechoso llave en mano sin siquiera visitar la compañía, además de la venta de este certificado en particular. Dice, bueno, hoy día tenemos que decidir el segundo punto para ya entrar en tierra derecha en la implementación del compliance, y es ponerle nombre. ¿Quién va a ser el encargado de llevar adelante la implementación del compliance? ¿Quién va a ser el responsable de este modelo de prevención de delito? Y eso es relevante, y es lo que vamos a hablar obviamente a través de este capítulo. Es relevante e importante porque la ley tiene diversas exigencias, y sobre todo en lo relativo al doble control de las funciones, que no es baladí muchas veces, y es lo que un poco venimos instalando hace semanas en el programa. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo sigo ciertos protocolos que a veces se copian incluso desde otras páginas, por ejemplo web, cuando copian los datos de privacidad, los protocolos de aceptación? Todo eso es cuestionable porque siempre hay que tener en presente al momento de desarrollar un modelo en particular cuáles son los riesgos que yo quiero mitigar dentro de mi negocio en particular. ¿Cuál es el tamaño de mi empresa? ¿Cuál es el giro comercial? ¿Quiénes son las personas involucradas? ¿Quiénes son mis proveedores? Por eso la entrevista en particular que se hace en general en este tipo de desarrollo de modelos de prevención, ya sea el compliance de datos, el compliance de delito informático y el compliance de delito económico, tenemos que establecer el marco conceptual dentro del cual vamos a actuar en esta empresa. No es llegar y desplegar como un pack and play el delito. Después obviamente se pueden hacer ciertas cosas porque la empresa se parece en una a otra en ciertos aspectos, pero nunca son 100% parecidas. Me ha tocado participar en distintas empresas desde el punto de vista tecnológico, y que por ejemplo los clientes finales son distintos. Unos trabajan con la banca, pueden prestar exactamente los mismos servicios. Unos trabajan con la banca, otros trabajan con el Estado, otros trabajan con empresas privadas que tienen, por ejemplo, holding o está basado su matriz en Estados Unidos, en Inglaterra, y que tienen que cumplir con leyes distintas en cuanto a la implementación, por ejemplo, de el GPDR, que en materia de datos personales, que es mucho más estricto que lo que existe al menos hoy en Chile, que lo que se va a implementar tal vez un poco el SIMIN. Muchos dicen que es incluso un copy-paste, pero cada realidad es distinta, por lo tanto es importante llevar a cabo una implementación correctamente. Y lo clave acá también, como les digo, que es lo que vamos a ver en el desarrollo ya en la segunda parte del programa, es ponerle nombre. ¿Quién va a ser el encargado del modelo de prevención del delito? ¿Quién no tiene ataduras? ¿Quién no tiene compromiso interno, como puede ser por ejemplo el sobrino de este dueño de la empresa familiar? O bien qué controles tiene que respetar el mismo para poder, la pregunta que siempre se hace uno con la superintendencia: ¿quién controla el controlador? Aquí un poco lo mismo. Así que vamos a ir al primer corte con una canción de Police, que en algún momento fue cuestionada porque el Every Breath You Take era pensado como alguien que era un poco perseguidor de esta mujer, la miraba en cada paso que seguía, pero no sirve para la implementación interna precisamente el delito, que es ir revisando cada paso que va dando este encargado interno para ver si está cumpliendo o no con las funciones que le asignaron. Nos vemos a la vuelta del corte. Estamos de vuelta ya, Ciberlegal, hoy día miércoles 12 de agosto. Recuerden siempre a través de txsplus.com, y todos los capítulos de este año, desde marzo que comenzó esta nueva temporada 2026, están alojados en el podcast de TXS Plus, y además en el canal de YouTube de Ciberlegal los pueden encontrar también, incluso los capítulos del 2023 que también están alojados en esa página. Volvemos, los contextualizo. Estamos con el tema del manual, este manual empastado que partimos la semana pasada respecto de la venta que hizo este
prestador de servicio, que elegimos obviamente uno distinto, en donde concurrían a la empresa, nos demorábamos una proyección de 6 meses en poder hacer levantamiento e implementación del manual para nuestra empresa en particular. Nos fuimos por ese lado y hoy día la discusión en el directorio era a quién vamos a nombrar. Entonces, cuando alguien dice, bueno, está aquí el gerente de finanzas que nos presentó obviamente el tema de cómo se efectuaban los pagos, y está también el gerente de administración que va a estar involucrado en la implementación de este modelo. Y todos los directores se miden y dicen, bueno, está pintado para el cargo porque él conoce los contratos, tiene relación con la gente en general de recursos humanos, con la gente de finanzas, nos vienen a hacer presentaciones al directorio, por lo tanto es el llamado natural a ser designado para este proceso de implementación como encargado de este modelo de prevención del delito. Entonces, cuando nuevamente estamos a punto de firmar, ahora no es la directora quien levanta la mano, sino que es precisamente el dueño, este fundador de la empresa, quien dice, bueno, pero si él realiza pagos, por ejemplo, a través de su cargo de gerente de administración, y hoy día va a estar además encargado del modelo de prevención del delito, que tiene aspectos desde el punto de vista, por ejemplo, del soborno de empleados públicos, cohecho entre particulares. Si él va a ser el mismo encargado, que también tiene la facultad de realizar ciertos pagos, ¿quién controla, como dije antes del corte, quién controla al controlador? Ese es un problema. Entonces aquí está el tema del punto de vista de la administración, precisamente lo que les mencionaba yo anteriormente, la segregación de funciones y el control cruzado. Cuando yo tengo en una empresa un contador que tiene la facultad de realizar transferencias, pagos sin límites, sin una doble autentificación, sin un Digipass que, por ejemplo, esté en poder del gerente de finanzas o incluso del dueño. Me ha pasado en empresas que uno de repente les dice, hoy tienen que hacer este pago, tenemos que realizar tal o cual servicio. Ya está todo cargado el contrato, se firmó, solamente está emitida la factura, falta que se libere. Me dicen que somos 3 los que firmamos. Bueno, está bien porque hay un control intenso y se manda un correo, se explica de qué es el pago, por cuánto el monto que va a llegar la autorización, pero si es una sola la persona, le insisto, que realiza el pago, por muy buena fe que tenga, ya si nos vamos a junio, julio, cuando revisamos ciertos procesos internos que estaban radicados en una persona y que estos hackers, al estar pululando ahí durante un tiempo dentro de la empresa, se daban cuenta cuál era la dinámica de los pagos, es muy fácil reemplazar cuando esta persona, recuerden al que despedimos en junio, que precisamente se llevó las claves, los accesos, los protocolos, es muy fácil para los ciberdelincuentes detectar estos patrones de pago cuando no hay un doble control y engañar a través de ingeniería social a esta persona en particular. Por eso hoy día es clave la pregunta que hace el fondo de decir, bueno, ¿quién es en este caso la persona indicada para poder llevar a cabo la implementación del modelo de prevención del delito como encargado del mismo? Descartamos por eso al gerente de administración, porque obviamente hizo la pregunta adecuada. Recuerden que cuando yo hablo de los directores, el directorio, si bien hoy día hay certificaciones que nos sirven para estar mayormente preparados frente a la dinámica de los negocios en la era digital 4.0 particularmente, pero el directorio en general se trata de más bien un oficio, un arte, que una profesión en particular. Obviamente uno tiene que entender o conocer de finanzas, saber de temas de administración, saber de temas de tecnología hoy día, y ahí dependiendo cuál es la expertise de uno, cuáles son los comités que va a integrar. Pero no puedo yo hoy día sentarme en un directorio sin conocer, por ejemplo, el tema de que lo hemos hablado otras veces acá también, de la inteligencia artificial y cuál es el impacto que está teniendo dentro de la organización. Entonces, acá obviamente el problema radica en eso. ¿Quién va a ser hoy día el encargado? Y la pregunta que hace, volviendo al tema del oficio, el empresario, el fundador, sin tener, ha ido adquiriendo o poniendo en práctica esta calidad de director que asumió hace poco, hace la pregunta correcta y desviamos entonces la flecha de la designación de este gerente de administración y buscamos a alguien. Aquí es clave lo que explica la misma ley. Dice que la persona que sea el encargado de tener una adecuada independencia, facultad de efectiva dirección y supervisión. Y textual dice acceso directo a la administración. Aquí también lo he visto otras veces y esto es importante desde el punto de vista de la tecnología. Para aprobar presupuesto, para hacer el control, para hacer el seguimiento, para establecer los comités. Muchas veces uno participa en comité o es invitado, por ejemplo, a dar una charla. Me ha tocado aquello en donde los directores, más que los directores, por ejemplo, son los hijos del fundador, más que
establecer un rol de control, hacer preguntas incómodas y manifestar incluso su oposición a ciertas decisiones que está tomando la mayoría del directorio, son complacientes con el fundador, porque el fundador, por ejemplo, plantea la idea que hay que hacer esta implementación, porque un amigo le dijo, porque un contrato así lo señalaba, y dice: yo me recomendaron a esta persona que tiene esta empresa y tengo 3 recomendaciones y él lo va a hacer. Entonces ni siquiera pone en tabla la discusión respecto de la necesidad primero de la implementación de un modelo de prevención o un modelo o la compra de tecnología, llevándolo al mundo tecnológico, o el establecimiento de compliance de datos o de delito informático. Entonces, cuando se impone esa forma, los directores más bien tienden a sentir, son perritos, en inglés se dice noodle dog, que son estos perritos que uno ve en los taxis o en los colectivos, que mueven la cabeza todo el rato mientras el auto se mueve, que van diciendo que sí. En eso se transforman los directores, que son meramente confirman una decisión que el dueño ya tomó. Y eso es lo peligroso, obviamente, cuando estamos hablando de una empresa, porque si después esa decisión que se tomó sin la debida conocimiento, sin la debida posición, sin la contratación, por ejemplo, de que esta persona había sido parte de una empresa que estaba en investigación precisamente porque el delito había sido mal implementado y era de papel, bueno, nadie hizo la búsqueda, nadie googleó siquiera, o le pidió los antecedentes de la empresa para hacer establecer referente más allá de lo que le había dicho el amigo del dueño, es lo complejo en este caso. Por lo tanto, lo importante acá, como les digo, no solamente una persona que sea de la administración, que esté dentro del catálogo de personas que está en este organigrama, pero sino que además tenga estas facultades, que se le otorgue un poder de decisión, de independencia, y que tenga llegada a esta administración. Por ejemplo, descartamos en este caso al gerente de administración por las razones que les di, obviamente el gerente de finanzas por las mismas razones, que el que maneja las finanzas de la empresa. El abogado interno, por ejemplo, podría ser, siempre que no sea aquel quien está encargado además de la redacción e implementación. Sería un poco contraproducente, porque por un tema de naturaleza humana, no porque lo haga incluso de manera voluntaria. Cuando está redactando y ve que es él quien tendrá que tomar ciertas decisiones, puede que la mano en cuanto a la redacción de ciertos patrones de este modelo de prevención tengan a ser más débiles frente al control que puedan establecer precisamente sobre él. Entonces, en ese punto, claramente tenemos que establecer la debida independencia de quien lo lleve a cabo. Por eso, en cierta medida, se lleva a cabo como pararrayos que no tiene cable a tierra, como denominé la columna el día lunes y como se denomina este capítulo, porque si no, el modelo que yo implemente por cumplir, por establecer que en un contrato yo marco la casillita cuando me llega los antecedentes de la empresa que quiere contratarme, marco la casilla y digo: sí tengo un modelo de prevención del delito, pero ¿cuál es la profundidad del mismo? Y esto puede que tenga una importancia menor cuando precisamente yo digo: oiga, yo cumplo con todo esto, tengo los años de experiencia, tengo la gente, tengo las oficinas, tengo la expertise, tengo las 3 referencias de grandes empresas que me están pidiendo, tengo la capacidad técnica y humana para poder abordar el contrato. Y lo último que me faltaba era esta casillita de: tiene adoptado internamente un modelo de prevención del delito, que, como vimos hoy día, va a arrastrar el tema de la ley de datos, que esperemos, hay ciertos rumores que no va a entrar en vigencia y se va a aplazar el 1 de diciembre como fecha fatal. Pero además hoy día está vigente la ley de delito informático. Hoy día se ve, como les digo, como un cumplimiento contractual para acceder a un cliente. Pero cuando tenemos un problema y hay un delito que está siendo investigado por parte de la Fiscalía, ese modelo bien implementado, con la persona que tenga la debida independencia, con los canales de denuncia en particular que se lleven a efecto de manera efectiva, cuando el fiscal me pida los antecedentes, claramente va a ser un alivio no solamente para los directores que participaron en aquello, sino para el dueño en particular, porque recuerden que acá está la responsabilidad de la persona jurídica como tal, desde el punto de vista penal, no solamente civil. Civil hoy día existe que la persona jurídica, si comete un hecho ilícito a través de sus dependientes o órganos de administración que causa daño a la persona, un producto, un servicio que prestan, causa daño a terceros, se filtran los datos, por ejemplo, yo puedo ser demandado civilmente, puedo hacer el cobro de la boleta de garantía,
pero penalmente la persona jurídica no, yo no puedo mandar a la empresa como ente ficticio, ¿cierto? Como persona ficticia que es a la cárcel o imponerle una pena privativa de libertad. Una multa sí, claramente, pero acá obviamente las sanciones son, por ejemplo, el término de la persona jurídica, además de una multa por el perjuicio económico que hubiese causado, además de la demanda civil que se puedan interponer. Entonces ahí es distinto el olfato y la sensibilidad que tenía el dueño, porque como les digo, el fiscal me llama a terreno, me pide el organigrama, me pide el modelo de prevención del delito, empieza a interrogar a la gente de acuerdo a este organigrama, la gerencia general, gerente de administración, gerente de finanzas, el abogado, el dueño, y ahí empieza a armar el puzzle. Y si está el modelo de prevención, están las inducciones, va a determinar que, por ejemplo, en el caso que siempre les doy, que es el más grave que existe, a mi entender, que salió el otro día, de hecho, a propósito en una municipalidad que detuvieron a un tipo que tenía almacenada pornografía infantil en los servidores de la municipalidad. Esa es la gravedad que puede tener, y eso conlleva, por ejemplo, el cierre temporal del establecimiento mientras se lleva con la investigación, ni siquiera la condena. Entonces, entenderán ustedes que un cierre parcial, por lo que sea, primero el desprestigio desde el punto de vista de la comunidad, de mis clientes, y después obviamente el perjuicio económico porque voy a tener que cerrar, bajar la cortina literalmente. Así que eso es lo importante y relevante de esto. No es letra muerta, no es algo que debamos cumplir en una casilla, sino que es algo que debemos estar internalizado y el cumplimiento de ser efectivo. Nos vamos a ir con otro clásico de los 90s, un temazo de Depeche Mode a propósito de la política de la verdad, de la policía de la verdad, Policy of Truth. Nos vemos a la vuelta. Estamos de vuelta para el cierre de este capítulo de miércoles 12 de agosto, Ciberlegal. Lo importante acá, más allá de analizar obviamente la parte administrativa, el establecimiento, los encargados, es obviamente cómo se realiza la implementación y el control con posterioridad. Por lo tanto, siempre les dejo ahí un poquitito de tareas para que se vayan pensando. Siempre me escriben en la tarde, oye, dijiste tal o cual cosa y pregunté, y varios se pusieron nerviosos. Aquí la pregunta es esa. Por ejemplo, si usted tiene un encargado de prevención de este modelo de prevención del delito dentro de su empresa, ¿cuántas veces usted ha tenido una conversación con él como directorio sin que esté la gerencia, por ejemplo, presente? El gerente de administración, el gerente de finanzas, porque ahí humanamente ocurre eso. Si hay algún tipo de deficiencia dentro del sistema o algún tipo de conducta en particular que él desee denunciar, pero se siente incómodo porque obviamente está la aprensión de que tiene que hablar, o el equipo para el cual del cual emanó esta posible denuncia o conducta que debe ser corregida está sentado, y el gerente resulta un tanto incómodo por un tema, como les digo, de humano. Hay gerentes que almuerzan todos los días juntos y después empiezan a juntarse los fines de semana, que los cumpleaños, que el asado, que el partido de fútbol, que el viaje. Entonces eso quita obviamente un grado de independencia, porque humanamente, les vuelvo a decir, ¿no?, desde el punto de vista profesional, tiende uno a cuidar a su entorno cercano, y ahí es donde empiezan a bajar la vara. Por lo tanto, esa conversación que usted debe tener es con el encargado de prevención, sin la gerencia, sin muchas veces incluso un aviso previo de que se va a realizar esto, para que no arreglemos la carga en el camino, sino que nos muestre un estado actual de la situación de la empresa, y si ha existido algún tipo de conducta que nos quiera acusar. Si no, como les digo, acá es un modelo que usted tiene con un pararrayos sin un cable nuevamente a tierra. Aquí, y la pregunta segunda que uno siempre tiene que hacerse en este caso es, bueno, ¿quién controla los pagos? Por ejemplo, ¿quién autoriza la compra de ciertos servicios o ciertos productos internos de la compañía? A mí me tocó participar en un momento en un tema de un cobro de una factura que lo estaban realizando una empresa, anular ese cobro porque era una empresa que vendía artículos de aseo a grandes compañías, en donde a veces una factura de 5, 6 millones de pesos mensuales pasa desapercibida por el volumen y nivel de gente que tienen en este tipo de empresas. Entonces, una compra así para 6 meses puede parecer normal, pero empezaba a repetirse una factura y después el tipo la factorizaba, después la anulaba y el factoring cobraba. Entonces, se había logrado ahí una maquinaria para defraudar, y es porque nadie estaba mirando la factura cuando llegaba y anularla en el momento que correspondía desde el sitio de servicios puestos internos. Entonces, ese doble control en los pagos, en los costos y la adquisición es clave también dentro de este modelo, porque ahí puede ser una fuga también nuevamente y caer dentro de lo que es el delito, por ejemplo, entre fraude o cohecho entre particulares. Así que es importante aquello. Si se siente incómodo,
cómo establecerlo y realizando estas preguntas, ya lo sabe, contáctenos a través de LinkedIn o a través de Instagram y felices de poder colaborar con su empresa en Ciberlegal. Los dejo invitados nuevamente para el próximo miércoles. El capítulo está entretenido. Nos vamos a acercar un poquitito a lo que es la Fiscalía, al Ministerio Público, al establecimiento de delitos, y ahí nos vamos a poner todos nerviosos porque eso siempre pasa dentro de la empresa. Servicio de Impuesto Interno nos llama o la Fiscalía y todos se preocupan por razones lógicas, también humanas, por cierto. Como siempre, los dejo invitados para que nos sigan en LinkedIn y en la columna de nuestros lunes, que es la antesala de este programa en particular. Ahí es mucho más extensa y tiene mayores citas de normas y de otros artículos que pueden ser de interés para usted. Nos siguen también en Instagram y el canal de YouTube de Ciberlegal, donde están todos los programas alojados en ese sitio. Les dejo un abrazo, que tengan un buen término de semana y a cuidarse del frío y de la lluvia. Que estén muy bien.